Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a esta grabación, a esta conferencia en la cual vamos a desarrollar uno de los temas que seguimos abordando en Fundamentos de Investigación y que tienen directa injerencia con su perfil profesional. En la clase del día de hoy va a ser asincrónica a partir de la presentación que vamos a trabajar, asincrónica también en la medida de que vamos a realizar unas actividades a lo largo de esta semana para vernos la próxima semana ya en reunión virtual y en trabajo, digamos, presencial mediado por la tecnología para proyectar todo lo que tiene que ver con el cierre del semestre y la entrega del último momento evaluativo. He decidido el día de hoy hacer esta grabación para que ustedes hagan un trabajo asincrónico, es una metodología también válida, y en el cual vamos a orientar el tema que hoy nos convoca, que se titula Cambios de paradigmas en la administración. Esto es un tema bien interesante que tiene que ver con investigación, que tiene que ver con fundamentos de investigación y que tiene que ver con ese contexto, con ese concepto de paradigma, ¿no? Que eso lo veíamos en algunas sesiones de trabajo, y que los paradigmas son aquellos factores y aquellas estructuras que ya están sistematizadas y convencionalizadas y que definen un hecho o una realidad, pero que también se pueden cambiar y se pueden transformar. En ese sentido, hoy vamos a hablar un poquito de la administración y de esa relación con los fundamentos de investigación y este concepto de paradigma. Listo. Desde el título quiero empezar diciendo que efectivamente hay unos cambios y hay unas transformaciones en nuestro concepto de realidad, en la forma como estamos concibiendo el mundo. Y podríamos afirmar que hay tres cambios sustantivos que se han venido dando en los últimos años y que han delimitado efectivamente todo lo que tiene que ver con las formas de producir, con los modos de ser, con los modos de estar, con los modos de convivir en comunidad y también con los modos de producir en contextos económicos y administrativos. El primer cambio que podríamos afirmar es el avance tecnológico y la interconectividad. Es decir, hay una necesidad permanente de conectar todo a la red, dispositivos, personas, información. En los últimos años hay una necesidad creciente de que los dispositivos estén constantemente conectados a una red, en este caso el Internet, que los dispositivos tengan datos, que el ser humano esté constantemente interlocutando con información. Ese es un cambio de paradigma. Anteriormente, las sociedades estaban aisladas porque no se podían comunicar. Hoy, uno de los cambios paradigmáticos es específicamente que todo está conectado, todo está ligado, todo está en una gran red, intercambiando información, información de cualquier tipo, información bancaria, información económica, financiera, información social, notas, estadísticas, videos, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, uno de esos fundamentos de los cambios paradigmáticos tiene que ver con que la humanidad, los dispositivos y la tecnología está interconectada. Otro cambio paradigmático que tiene que ver con estos últimos años es la inmediatez, esa noción de inmediatez. El ser humano se ha acostumbrado, gracias al auge tecnológico, a tenerlo todo a la mano, información inmediata, información a la mano, información al instante, solución a problemas al instante, en el momento, hacer una compra online y que llegue al instante. Es decir, la inmediatez ha ubicado al ser humano en un deseo y una necesidad de resolverlo todo al instante, casi que de forma automática, de forma mágica, si se desea. Esa inmediatez ha ubicado también al hombre a desear más y más, y más cosas, más información, más elementos, más materiales, más materias primas, más recursos. La inmediatez posibilita entonces la resolución de conflictos y de problemas en lapsos muy, muy cortos de tiempo. Perder de vista la noción de tiempo del ser humano es tener la posibilidad de hacerlo todo, de no estar limitado por un recurso, como lo que tiene que ver con el tiempo. ¿Listo? Entonces, ese es un segundo cambio paradigmático sumado entonces a la conexión y a la interconexión del mundo y de la realidad. Y el tercer cambio de paradigma, la tercera situación es la actual, la que estamos viviendo. Ningún ser humano estaba preparado aparentemente para este tema de la cuarentena, de esta pandemia. Algunos teóricos, algunos científicos hace algunos años vaticinaban que lo peor que le podía pasar al mundo era una pandemia y que era posible que eso sucediera, y efectivamente se dio. Este año, 2020, va a ser un año marcado, va a ser un año histórico como el año en el cual la humanidad se confinó, en el cual la humanidad se enclaustró, en el cual la humanidad tuvo que recluirse de manera voluntaria para solucionar una problemática y una enfermedad.
Ese es el tercer cambio paradigmático que estamos enfrentando todos, las empresas, los colegios, el ser humano, las organizaciones. Prácticamente nadie está exento de tener que recluirse, de tener que aislarse, de tener que romper incluso relaciones sociales, relaciones emocionales y relaciones afectivas incluso. La reclusión implica entonces toda una virtualización, todo un teletrabajo, todo un desarrollo de dispositivos orientados hacia la solución y el desarrollo de acciones que permitan entonces al ser humano hacer lo que antes de la pandemia estaba haciendo. Es decir, la tecnología está al servicio de la humanidad hoy para que pareciera como si la pandemia no existiera, para que pareciera como si la cuarentena no existiera, para que pareciera que no existe ninguna limitante. Obviamente la limitante es la presencialidad, es la parte física, pero a partir del desarrollo tecnológico, a partir de ese estado de pandemia, prácticamente a través de un computador se pueden hacer cualquier tipo de actividades, pagar un recibo, comprar productos, invertir en la bolsa, mandar mensajes, comunicarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto de cuarentena en el cual hay un cambio forzado hacia la virtualidad, hacia las decisiones y hacia la comunicación remota, yace la administración. La administración no está exenta de eso, ese concepto de administración de empresas y esa realidad empresarial no está exenta de esos tres cambios paradigmáticos. Las empresas están conectadas con todo, las empresas están digitalizando contenidos, están tomando decisiones desde el Big Data o la analítica de datos, y la gestión administrativa hoy tiene que ver cómo no va a la quiebra con sus empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Listo, entonces eso es una realidad que tiene que ver con los cambios de paradigma. Algunas ideas que les quiero dejar el día de hoy de esta posible crisis administrativa o más bien cambio paradigmático que tiene que ver con estos fundamentos de investigación y que obviamente delimitan nuevos objetos de estudio, que obviamente delimitan nuevas posibilidades para hacer investigaciones, para formular preguntas de investigación. Primero, la administración hoy. La gestión administrativa hoy se hace a través de la analítica de datos, del Big Data. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como el ser humano, a través de la tecnología, tiene la posibilidad de crear información, de subir información, de gestionar información, todo fenómeno de la realidad tiene un dato. Todo fenómeno de la naturaleza, todo fenómeno artificial, todo fenómeno recreado tiene un dato o se expresa en términos de datos. Datos cuantitativos, datos cualitativos, imágenes, etcétera, etcétera. Los datos nos permiten tomar decisiones. Los datos nos permiten conocer posibles soluciones y alternativas de solución a una problemática. La analítica de datos, entonces, es tomar todos los datos presentes en la red, todos los datos presentes en una base de datos y analizarlos para la toma de decisiones, analizarlos para resolver problemáticas. Pues la administración se cierne o se desarrolla a partir de eso, de analizar datos, de analizar indicadores, de analizar cifras, cifras que no solamente son locales, sino tendencias mundiales. Porque otro de los cambios del paradigma es la posibilidad de vivir en una gran aldea global. ¿Qué quiere decir? Donde todos estamos conectados, donde todos nos conocemos, donde todos hacemos parte de ese gran mundo, de ese universo llamado Internet. A partir de esa posibilidad, entonces, estamos analizando datos para la toma de decisiones del sector empresarial y esto no puede ser ajeno a la administración, esto no puede ser ajeno al cambio paradigmático y a los nuevos modelos gerenciales. No puede ser ajeno el hecho de que se están brindando y se están brindando datos constantemente sobre el precio del dólar, del petróleo, de las materias primas, del PIB, y a partir de allí se toman una serie de decisiones de futuras inversiones y de lo que va a pasar con el mercado desde esta actualidad, donde estamos en una cuarentena, hacia una proyección de un futuro en el cual la economía va a sufrir diversas problemáticas y va a sufrir diversos reveses en cuanto a su crecimiento. El país estaba proyectado, o las naciones estaban proyectadas para tener un crecimiento sostenido, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar post pandemia en términos económicos? ¿Qué va a pasar con las empresas? Y allí es importante entonces que la analítica de datos nos ayude a tomar esas buenas decisiones y a causar ese crecimiento empresarial y ese crecimiento administrativo. La analítica de datos se utiliza mucho en investigación para, uno, encontrar problemas, dos, comparar datos y variables, tres, para buscar fuentes de información verídicas que nos permitan sustentar nuestras hipótesis y nuestras tesis, y cuatro, la analítica de datos sirve entonces para generar nuevas estrategias, nuevos mecanismos, incluso en investigaciones de mercados, investigaciones de futuros, mercados de futuros, que nos ayudan a generar riqueza, por ejemplo, o a montar empresas.
Segundo aspecto que tiene que ver con la administración el día de hoy, que tiene que ver con los fundamentos de investigación, el Internet de las cosas. Hay un autor que se llama Andrés Oppenheimer en un libro que se llama Sálvese quien pueda, donde él habla de este elemento del Internet de las cosas y donde todas las cosas, toda la tecnología está conectada entre sí. Los procesos productivos hoy cada vez están tecnificando, cada vez están avanzando más, ¿cierto? Cada vez están demandando de nuevas competencias tecnológicas donde el operario ya no es un operario, sino que también toma decisiones y donde también tiene la posibilidad de interactuar con software o con elementos que están conectados entre sí. Los elementos, la tecnología ya se están comunicando directamente con nosotros. Tenemos comandos de voz que permiten que un bafle, que permiten que un televisor, que permiten que una luz haga y funcione según nuestro criterio. Es decir, esa voluntad nuestra la estamos llevando hacia el Internet, la estamos llevando hacia las cosas, la estamos llevando hacia la tecnología. Eso también cambia un poco la concepción de administración. Hoy estamos administrando personas, mañana podemos estar administrando robots o inteligencia artificial, ¿cierto? Ese también es un cambio que se debe entender y que los modelos gerenciales deberán adaptarse a que la tecnología en algún momento determinado pueda suplantar la mano de obra del ser humano, y eso son tesis que uno puede leer y que uno puede revisar constantemente, donde cuando la inteligencia artificial empieza a reemplazar al humanismo. Ahí dejo la pregunta, ¿no? Pero específicamente la inteligencia artificial sirve y está creada por el hombre para resolver ciertas problemáticas, para resolver ciertas necesidades. Por ende, cuando uno resuelve algo, quiere decir que está haciendo una labor. Por lo tanto, los futuros gerentes quizá no tengan en su equipo de trabajo solamente seres humanos, sino también inteligencias artificiales que a través de la analítica de datos le ayuden a tomar decisiones. Entonces, allí también hay todo un reto para esa administración, esa futura gestión administrativa que podamos nosotros desarrollar. Un tercer aspecto es que las planeaciones estratégicas es desde la inmediatez, desde la velocidad, desde el acceso, desde la posibilidad de lo inmediato, desde resolver problemas de manera fácil. La inmediatez y la velocidad casi que crean una ilusión de la facilidad con la cual un problema puede ser resuelto. Y eso hace parte hoy de los planes estratégicos. No estamos hablando de planeación, hoy estamos hablando de gestión, estamos hablando de esos viejos conceptos, de esa vieja gestión administrativa adaptadas a estos nuevos cambios, adaptadas a estas nuevas exigencias de los consumidores. Hoy el consumidor está conectado, hoy el consumidor necesita cosas inmediatas, hoy el consumidor demanda de velocidad de productos y de servicios que satisfagan al instante sus emociones. Por ende, esa planeación de las empresas en la fabricación de productos y servicios deberá responder a las nuevas exigencias del ser humano. Toma decisiones fundamentadas en mercados emergentes. ¿Quién iba a decir que China en algún momento determinado iba a ser uno de los mejores mercados para hacer negocios, para el desarrollo tecnológico? Bueno, pasa lo de la cuarentena, pasa lo del COVID-19 y demás. Son mercados emergentes. ¿Quién iba a pensar que Israel se iba a convertir en un país supremamente innovador, generador de pequeñas empresas de base tecnológica, las famosas startups, y se iba a convertir en un país netamente productor de medicamentos, netamente productor de elementos para la milicia, de tecnología para la milicia? Un país articulado con las universidades para producir conocimiento de carácter científico. Y así, hay mercados emergentes que empiezan a ubicar tendencias. El mercado de las divisas, por ejemplo, las criptomonedas, todo eso hace parte de la toma de decisiones que deben estar haciendo, digamos, los administradores. Innovación y tecnología al servicio de la gestión empresarial, procesos de sustentabilidad. La sustentabilidad es un principio de la responsabilidad social que habla y que las empresas deben velar no solamente por crecer, sino mantenerse, porque el mantenerse garantiza un proyecto de vida para sus empleados y sus stakeholders o grupos de interés. La sustentabilidad es responsabilidad en sí, es responsabilidad social en sí. Sustentabilidad es diferente a sostenibilidad, porque la sostenibilidad es en términos económicos y financieros, la sustentabilidad tendrá que ver con lo económico, con lo ambiental y con lo social. Por ende, la gestión de la calidad deberá estar al servicio de procesos sustentables que sean amigables con el planeta, por ejemplo, sustentables con lo social, que haga programas de inversión y de responsabilidad ética. Entonces, la sustentabilidad también es uno de los principios que no es de moda, sino que marca la tendencia de cómo se debe administrar hoy.
Hoy también casi cualquier persona puede montar su negocio en redes sociales. Hoy vemos una pululación de negocios en Instagram, negocios formales, informales, de todo tipo. Pero a eso también tiene que ver el concepto de administración. Cómo administrar, cómo desarrollar nuevos modelos emergentes para este nuevo tipo de empresas. Por ejemplo, hay empresas que prestan servicios de carros. Uber, por ejemplo, y no tiene ni un carro. Hace un proceso de subcontratación. Eso es un nuevo modelo gerencial. Hay empresas que se dedican a vender productos y no tienen un centro logístico físico, todo lo hacen por internet, las transacciones, no tienen una bodega. Son nuevas formas y modelos y negocios emergentes que funcionan en las redes sociales porque casi cualquier persona puede hacerlo. Si tiene una idea innovadora, lo va a hacer. Y allí entra entonces la gestión administrativa. Lo cité, es un documento bien interesante que habla de la era del cambio. Y aquí básicamente algunas ideas que ya quisiera como resumir. Uno, que estamos inmersos en una época de aceleración histórica, ¿cierto? Hay cambios, el cambio es continuo, el cambio es multisectorial, el cambio se está dando en diversas transiciones de la vida, sobre todo por la tecnología. La sociedad del siglo XXI está cambiando a la velocidad de un clic, podemos comprar con un clic, podemos condenar con un clic, podemos comunicarnos con un clic, con una tecla. Las empresas tienen que adaptar su mirada para dejar atrás un enfoque cada vez más obsoleto que se circunscribe estrictamente al giro del negocio. Hoy los negocios no se hacen simplemente por ofertas y demandas. Hoy los negocios hay que entenderlos desde uno, los grupos de interés. Dos, inteligencia artificial. Tres, analítica de datos, big data. Cuatro, nuevos mercados emergentes. Entonces, hoy no el negocio no es solamente vender y producir un producto. El negocio está en entender ese tipo de variables. Allí constituye el desafío principal de las empresas, en comprender esas nuevas y esas emergentes aristas o variables que tienen que ver con los nuevos modos de producción, de capital. La clave para entender todo eso es comprender que estamos ante el acontecimiento económico más importante, el nacimiento de un nuevo sistema para crear riqueza que no se basa ya en la fuerza. Ojo, esto es bien interesante. En su momento los modos de producción se basaban en la fuerza, en la cantidad de productos que se podían producir, valga la redundancia, en un tiempo determinado. Hoy es importante la economía del conocimiento. La economía del conocimiento. En el texto de Oppenheimer hay un caso muy bacano donde en otro texto se llama Crear o Morir. Entonces él decía, miren, una taza de café en Starbucks, que es una marca muy famosa que vende tinto o café en Estados Unidos, él dice, cobramos en Starbucks $10 más o menos, o se cobra $10 por una taza de café. Entonces él hacía la comparativa de esos $10, que hoy mal contados son casi 40.000 pesos, de esos $10, ¿cuánto le queda al productor de café? ¿Cuánto le queda al campesino? ¿Cuánto le queda al agricultor? A ese que está allá en el campo produciendo ese producto, esa materia prima. Entonces él decía, de esos $10 les queda básicamente al productor ni un dólar, casi medio dólar más o menos, medio dólar. 50 centavos de dólar, creo que eso más o menos un medio dólar. Póngale medio dólar. Pero ¿qué pasa con los otros $9,5 restantes? Entonces decía, todo eso se va para la economía del conocimiento. Ese medio dólar se va para la economía de la fuerza, del agro, pero el $9,5 va para la economía del conocimiento. ¿Y qué quiere decir economía del conocimiento? Quiere decir, uno, el publicista que hizo la campaña para que Starbucks sea Starbucks y venda N millones de tazas de café al año. La economía del conocimiento va para el que empacó de manera innovadora ese café. De hecho, hay un ejercicio bien interesante, creo que es colombiano, donde empacan cápsulas de café al vacío. Y eso ya usted lo echa, y eso prácticamente es como usted servir un frutiño, pero pues a base de café, en cápsulas. Eso es economía del conocimiento. Entonces esos $9, esos más de $9, quedan es para el publicista, para el que innovó en el empaque, para el que hizo la transacción, para el que consiguió a través de la analítica de datos el público potencial, para el que diseñó la campaña del nuevo sabor de café, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy el cambio paradigmático más grande que se está dando en la gestión administrativa es entender que los productos no son productos, no, ahí no radica en la fuerza, en el número de cosas que usted desarrolla en una empresa, no, radica en el conocimiento,
radica en la mente, en los lenguajes, en la toma de decisiones, en el Big Data. Ahí radica los nuevos negocios. Por eso administrar hoy es planear, es gestionar riesgos, realidades impredecibles, ¿cierto? Lo impredecible, hoy no podemos tener un modelo administrativo muy bonito, bien montado, pero pues la realidad es impredecible, nadie estaba preparado para una pandemia, no sé qué va a pasar mañana. Los estudios de prospectiva, las simulaciones. Planear es revisar los mercados del futuro, que se nos viene, ¿no? Y seguramente va a tener mucha potencia todo el tema del Internet de las cosas, de la realidad virtual y de la economía del conocimiento. Administrar bien organizaciones, revisar cómo volvemos nuestras organizaciones más inteligentes y eficaces. Y hoy se hablan, por ejemplo, de organizaciones felices. Eso es una tendencia bien interesante de responsabilidad social. Organizaciones felices, organizaciones inteligentes, organizaciones que se preocupen por la inteligencia del capital humano. Organizaciones etéreas que no tienen ni siquiera infraestructura, que solamente funcionan en la nube, pero están interconectadas y su valor radica en esa capacidad de resolver problemas al instante. El direccionamiento estratégico está relacionado con objetivos efímeros, cambios constantes, adaptaciones a nuevas realidades. No hay una única ruta, existen varios caminos y caminos para dirigir, cambios y caminos para dirigir, para tomar decisiones. El control es un proceso permanente, es un proceso constante que va ligado a una evaluación, a la buena calidad, a una información y a unos indicadores. ¿Que dónde están? Están interconectados. ¿Que dónde están? Están en la red. Y ahora surge la pregunta, con estos cambios paradigmáticos, ¿podemos afirmar que la administración está en crisis en la actualidad? Dejo aquí la presentación, muchachos. Esta es una pregunta de investigación que vamos a utilizar para nuestras actividades de esta semana. ¿Podemos afirmar que la administración está en crisis en la actualidad?